Selección de un medidor de flujo de fluidos es el tema que vamos a ver el día de hoy. Tal y como lo vimos en la entrega anterior de cómo especificar un instrumento, es exactamente eso lo que vamos a hacer acá, solo que de una manera mucho más completa. Antes diremos, circunscribámonos a la vida diaria, o sea, cómo nosotros seleccionamos un objeto cualquiera. Sí, o sea, me hago yo las preguntas, o sea, ¿cubre mis necesidades el objeto que yo voy a adquirir? ¿Funcionará por un tiempo razonable? ¿El precio es justo? Por supuesto, ¿tengo el dinero para comprarlo? Si todas esas mis expectativas pues se cumplen, por supuesto que entonces la decisión que yo tomo finalmente es comprar ese objeto. Es exactamente lo mismo lo que hacemos cuando vamos a adquirir o seleccionar un medidor de flujo, solo que por supuesto que acá la decisión pues es mucho más complicada por todas las consecuencias que esto tiene, ¿no? Por supuesto que si es una inversión alta, las consecuencias de hacer una inversión alta, pues eso afectará el desenvolvimiento de la institución si no cumple mis expectativas. Otra de las situaciones es de que la mayoría de veces, si en la planta no existe un instrumentista como tal, pues no se tiene mayor conocimiento del tema, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son las alternativas de solución a este problema que yo tengo? O sea, tomando como problema la selección del medidor. Bueno, pues ahí hay varias alternativas de solución, ¿sí? La primera que se nos podría ocurrir, por supuesto, es contratar a un consultor, ¿sí? O sea, contratar a un consultor. Si esta situación pues es muy frecuente, pues eso nos podría salir muy caro. Ahora, si ustedes son muy estudiosos, pues podrían dedicarse a entrarle al asunto y estudiar el caso, ¿sí? Lo que a veces acostumbramos muchas veces en la planta por facilidad es solicitar cotizaciones de distribuidores, ¿sí? Lo que sucede acá es que si no tenemos mayor conocimiento sobre el tema, cosa que con ustedes pues lógicamente no sucederá así, tenemos que confiar a veces en el vendedor, en donde no olviden ustedes que el vendedor lo que quiere en algunas de las veces es vender su artículo y nuestros intereses pues no muchos le interesan a él por la situación económica, ¿sí? Bueno, luego otra alternativa acá de solución al problema es esta de acá, que creo que es la que ustedes tendrían que hacer a la hora de estar tratando de solucionar un problema de eso, preparar una especificación detallada y completa, ¿sí?, de la aplicación del medidor en base a las condiciones y al proceso y a la función que ustedes quieren que realice este medidor, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los factores relevantes realmente para la selección de un medidor de caudal? Ustedes deben de tener presente que, bueno, debo de conocer las exigencias y las necesidades de la medición, las condiciones tanto externas como internas de la tubería, eso es fundamental, y por supuesto la propiedad del fluido que va a ser medido o que vamos a medir, porque no es lo mismo un medidor para medir un flujo de un fluido líquido que de un fluido gaseoso, por ejemplo. Debo de tomar en cuenta también los accesorios y la instalación y por supuesto el factor económico, ¿sí? O sea, dependiendo del proceso que se trate y de las exigencias de este proceso, pues por ejemplo así va a ser un medidor de precisión alta o precisión baja. O sea, recuerden ustedes de que un medidor mientras más preciso es, pues también es más caro. Entonces ahí es donde debemos de jugar con el factor económico.
La medición será en un conducto abierto o un conducto cerrado. Eso también tengo que tenerlo claro, ¿sí? Ya que son las, digamos, en la parte esta de exigencias y necesidades de la medición. Debo de tener claro qué es lo que yo quiero medir, o sea, voy a medir el caudal o el volumen del fluido total, la velocidad del fluido, qué es lo que me interesa realmente medir. O sea, tengo que tener también claro si mi proceso es continuo o es un proceso intermitente, cuál es el rango de ese caudal en el que yo quiero que me detecte el valor de la variable y por supuesto el valor de la precisión que yo necesito en mi medidor. Como les mencioné anteriormente, eso dependerá del proceso, ¿sí? Del proceso que se trate, la exigencia del proceso. También debo de ver la repetibilidad del instrumento, si es la adecuada. Recuerden ustedes cuando se vio la parte de los conceptos básicos, pues la repetibilidad es digamos, el periodo durante el cual el instrumento pues mantiene su condición de precisión, ¿sí? Tengo también que ver si la vida útil del instrumento y el mantenimiento no son muy costosos. El valor de la pérdida de carga es muy importante. Recuerden ustedes que uno de los medidores que mayor pérdida de carga producen, dijimos, es el medidor de placa de orificio. Entonces, ¿será que esta pérdida de carga afecta mi proceso? Es también lo que tengo que evaluar. Por otro lado, los requisitos higiénicos, ¿sí? Si es para la industria de alimentos, pues tengo que tener muy en cuenta esto, ¿sí? Esto es importantísimo a la hora de estar seleccionando un medidor, ¿sí? O sea, si es para la industria de alimentos, pues hay normas ahí que me restringen que no puedo utilizar cualquier instrumento. Por ejemplo, si yo utilizo un medidor de temperatura, por decirles algo, pues debes estar cubierto de un material que no contamine el alimento, o sea, generalmente se utiliza el acero inoxidable. Luego, el tipo de transmisión de señal, o sea, qué tipo de señal voy a llevar, va a ser una señal neumática, una señal eléctrica, ¿sí? La fuente de alimentación de mi instrumento, ¿sí? También debo de ver si ese instrumento es posible recalibrarlo, o sea, últimamente hay instrumentos que ya no es posible la calibración, o sea, se descalibra, pues a tirarlo y a comprar otro instrumento, ¿sí? En conclusión, ¿sí? Debemos de tener claro, ¿sí? La función que el instrumento me va a desempeñar cuando esté ya en operación, ¿sí? Para describir todo lo que vimos anteriormente. Ahora, también debo de ver las condiciones externas de la tubería, ¿sí? Tengo que ver la accesibilidad para la inspección, ¿sí? El mantenimiento o la calibración de mi aparato, que sea fácilmente accesible, ¿sí? También tengo que ver los efectos de la temperatura, ¿sí? Inclusive sobre el fluido, el medidor y la instrumentación en sí, ¿sí? Los efectos de la vibración, ¿sí? Ocasionados por algún elemento ahí en el proceso, ya que un aparato sometido a vibración pues es diferente a algún aparato que no está sometido a vibración, o en todo caso pues ya la lectura no va a ser la deseada, ¿sí? Tener presente que la humedad pues conlleva lo que es la corrosión, ¿sí? Y si es muy baja humedad, pues también eso genera electricidad estática, ¿sí? Debo de ver también si en el proceso existe riesgo de fuego o explosión, ¿sí? Los instrumentos deben de ser entonces a prueba de estos riesgos, ¿sí? A prueba de agua, o sea, los elementos primarios pues son los que normalmente están en contacto directo con el líquido que vamos a medir. Entonces, por supuesto, si vamos a medir agua, el elemento primario no debe corroerse, ¿verdad? En el agua. Esto último que aparece acá sobre la posibilidad de una eventual inundación
Esto se refiere a que si estamos trabajando con líquido o una inundación que puede darse externamente a las instalaciones, digamos, ¿sí? Debo de tener cuidado con, más que todo, las conexiones que yo hago de mi instrumento, de mi elemento primario hacia el elemento secundario. O sea, debo de cubrir de que en el caso de una eventual inundación, pues no sufra mayores inconvenientes. Luego también debo de tener en cuenta el efecto de campos eléctricos y magnéticos, ¿sí? Sobre los circuitos, fundamentalmente los eléctricos o electrónicos. Debo tener en cuenta también que las atmósferas muy hostiles son muy corrosivas. Esto más que todo cuando mi medidor está a la intemperie, ¿sí? En conclusión, para esta parte, podemos decir que el desempeño de un medidor de caudal depende del ambiente en el cual se encuentra en operación. O sea, lo que mencionábamos anteriormente, debo de tener claro el ambiente donde voy a colocar el medidor, ya que dependiendo del ambiente en donde sea, así va a ser las condiciones que debe de llenar mi medidor.